quedarse callado. Muy buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar acerca de las plantas carnívoras y su naturaleza dentro del reino vegetal. ¿Qué son? Las plantas carnívoras son un grupo diferente dentro del reino vegetal. Son plantas que obtienen parte o la mayoría de sus necesidades nutricionales mediante la captura y el consumo de protozoos y animales, especialmente insectos. La mayoría viven en terrenos pantanosos, turberas, con tierra ácida o suelos muy pobres en nitrógeno disponible para las raíces. De ahí que desarrollaran métodos para atrapar animales y completar así sus necesidades nutritivas. Anteriormente se les solían llamar plantas insectívoras, pero al ver que su dieta iba más allá de los insectos, se les denominó plantas carnívoras. Además de insectos, suelen comer ranas pequeñas, peces, gusanos, crías de roedores, pequeños escorpiones y en algunos casos aves y reptiles. Tipos de trampas. Las plantas carnívoras se valen de diversos medios para atrapar a sus presas, alimentarse y obtener nutrientes. Tales medios pueden ser los siguientes. Cepos. El insecto o animal pequeño es atraído por un néctar dulce. Se posa en la hoja y cuando roza dos cerdas, se cierra automáticamente. Las espinas de los bordes impiden el escape. La presa se mueve en el interior y eso estimula la secreción de jugos digestivos para su desintegración, que dura varios días. Pelos pegajosos. La planta posee hojas en rosetas pegadas al suelo que segregan un fluido viscoso con un aroma parecido al de la miel. Cuando un insecto se posa en la hoja, queda atrapado en los pelos pegajosos. Después, los tentáculos de la planta se curvan hacia adentro hasta que se cierran. Puede tardar desde 1 minuto a varias horas en cerrar. Luego, se pasan entre 7 y 14 días hasta que los tentáculos de la planta se abren completamente. Cucuruchos. Tienen un receptáculo donde caen los insectos y al querer salir no pueden debido a unos pelos invertidos o porque chocan contra manchas translúcidas que piensan que son salidas, con los que caen agotados al fondo de la trampa y se ahogan en el líquido digestivo. Las urnas con tapa. Buscando el néctar, las presas resbalan por las paredes hasta el fondo lleno de caldo viscoso, se ahogan y las enzimas bacterianas las disuelven. Vejigas de succión. Ese sistema lo poseen las plantas acuáticas. Las vejigas se encuentran bajo el agua, tienen hasta 5 milímetros de diámetro y están provistas de una abertura protegida por pelos. Cuando un animal pequeño, como un insecto acuático o un pez diminuto, toca las cerdas, la vejiga se dilata y chupa al animal. La planta reconoce si le sirve el alimento o no, ya que si, por ejemplo, colocas un grano de arena, sus hojas no se cierran. Existen alrededor de 630 especies de plantas carnívoras en todo el mundo, repartidas en 20 géneros botánicos. Además, podemos encontrar en la naturaleza otras 300 especies llamadas protocarnívoras. Drosera o rocío del sol atraen, capturan y digieren insectos utilizando glándulas mucilaginosas localizadas en la superficie de sus hojas, con el fin de complementar la nutrición pobre en minerales que obtienen del suelo en el que crecen. Las especies de este género, muy variadas en tamaño y en forma, pueden encontrarse en todos los continentes, excepto en la Antártida. Inicialmente se creía que el hecho de que estas plantas se encogieran para atrapar animales era un accidente. Sin embargo, Darwin demostró todo lo contrario. Esta especie captura con sus gotas pegajosas cualquier sustancia que tenga nitrógeno en su composición. Esto era lo que realmente hacía reaccionar a la planta. Viven en pantanos con pocos nutrientes, así que se alimentan de insectos para conseguir fertilizarse. Esta especie compite con otros animales por sus presas, como lo es la tarántula y los sapos roble. Dionea atrapamoscas. Es una pequeña planta cuya estructura está formada por una roseta de 4 a 8 hojas que surgen de un corto tallo subterráneo de forma bulbosa. Siguiendo con la evolución, se pasó del rocío de oro a la Venus atrapamosca, que posee una rápida acción para atrapar un insecto. Darwin vio que la planta poseía 3 cabellos y se preguntó el por qué. Luego descubrió que al tocarlos se acciona la trampa y se atrapa la presa. Necesita que por lo menos 2 sean estimulados, puesto que así es menos probable que el agua de la lluvia la accione por accidente, ya que es algo que requiere de energía. Lirio de cobra. Esta planta actúa de manera muy sofisticada y muy similar a las bromelias.
La manera de atrapar sus presas consiste en atraer todo tipo de insectos mediante el néctar que se halla en su superficie. Su estructura tubular hace que los mismos caigan y, una vez en el fondo, ya no podrán salir. Condiciones del hábitat. Al igual que el resto de especies encontradas en el reino vegetal, las plantas carnívoras, más allá de encontrarse en los suelos bastante pobres, requieren de ciertas condiciones para su crecimiento, como lo son la luz solar, la humedad y una temperatura apta. La luz. Para las plantas carnívoras, la luz es un factor demasiado importante. Dentro de su hábitat deberían recibir por lo menos unas 5 horas de luz solar. Los rayos del sol pueden influir en las características de las plantas, especialmente en sus trampas. Por ejemplo, en la dionea se tornan más rojas. No obstante, el recibir mucha luz puede ser contraproducente, ya que esto aumenta la posibilidad de que se quemen sus trampas. Bueno, la humedad. Generalmente las plantas que requieren de mayor humedad son las que usan trampas en forma de cono, debido a que sin esta podrían secarse las enzimas que contienen en su interior. La temperatura. Los requerimientos de temperatura varían de unas especies a otras, dependiendo de si es de origen tropical o no. Las plantas de origen tropical deben estar a más de 5 grados Celsius. Por otro lado, las plantas que no son de origen tropical suelen atravesar un periodo de hibernación para luego crecer fuertes en la primavera. Durante dicho periodo deben encontrarse a temperaturas inferiores a 5 grados Celsius. Plagas. Al igual que toda planta, las carnívoras también se enfrentan a cierto tipo de plagas y enfermedades, como pulgones, ácaros como la araña roja y cochinillas. También pueden tener hongos debido a la humedad o la muerte de sus hojas y trampas. Como conclusión, podemos decir que las plantas carnívoras son muy variadas y es un gran ejemplo de adaptación, ya que se han enfrentado a suelos con pocos nutrientes, valiéndose tanto de mecanismos como la fotosíntesis, siempre y cuando disponga de luz y agua suficiente, y de otros medios como la caza para nutrirse.